también pueden ser metastásicos o degenerativos, por lo que también se va a caracterizar por una deficiencia crónica de cortisol, aldosterona y andrógenos suprarrenales. En esta patología hay una deficiencia de volumen y sodio y un exceso de potasio, por lo que va a haber una insuficiencia. Entonces, la enfermedad de Addison va a afectar tanto a mujeres y hombres por igual. Aproximadamente 1 de cada 100.000 personas en Estados Unidos van a padecer esta enfermedad. Se estima que la prevalencia va a estar de 40 a 60 personas por millón de habitantes. La enfermedad de Addison puede también afectar potencialmente a personas que están entre 30 a 50 años de edad. Algo muy característico es que su incidencia va a estar también de 39 a 60 casos por millón de habitantes y en el caso de las personas con VIH, esta incidencia puede aumentar porque van a presentar ciertos procesos inflamatorios que van a producir la progresión de la enfermedad. En el caso de Ecuador, esta es una patología de poca presentación y va a estar dentro de la lista de enfermedades de baja prevalencia, según informe del INEC del Ministerio del Trabajo en 2015. En el Ecuador se han reportado 5.215 casos nuevos de tuberculosis y estos van a estar relacionados con la tasa de mortalidad, según reportada por los datos también del INEC, exactamente una tasa de mortalidad de 2.59 personas por 100.000 habitantes. ¿Por qué se menciona la tuberculosis? Porque va a estar relacionada a la etiología de la enfermedad. Entonces, en la etiología vamos a tener la causa más común es la destrucción autoinmunitaria de la glándula, o también llamada adrenalitis autoinmunitaria, que se va a presentar en el 70% de los casos. Estos pacientes presentan anticuerpos antisuprarrenales. Estos anticuerpos antisuprarrenales son de diversos tipos. Los anticuerpos de la corteza suprarrenal y los anticuerpos que atacan a la enzima estiroide 21-hidroxilasa. Los anticuerpos 21-hidroxilasa son muy específicos en esta enfermedad de Addison, porque, aunque también se describen que pueden presentar anticuerpos antitiroideos, entre otros, pero son muy frecuentes la 21-hidroxilasa. Además de estos anticuerpos antisuprarrenales, se pueden detectar en más del 80% de pacientes con insuficiencia adrenocortical autoinmune, ya sea de manera aislada o asociada con algún tipo de síndrome poliglandular autoinmunitario, que puede ser tanto tipo 1 como tipo 2. También puede aparecer solo o asociada a otras endocrinopatías. En este caso se le llama síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 2, como yo le mencioné, o síndrome de Smith. O también puede estar asociada a candidiasis mucocutánea, que se va a presentar más característico en los infantes, así como vamos a ver aquí en esta imagen. El infante tiene candidiasis mucocutánea y entonces eso va a ser característico de ese síndrome. Se sabe también que este síndrome autoinmunitario poliglandular va a ser causado por un defecto en la inmunidad generada por células que heredan un patrón autosómico recesivo. Como mencioné también anteriormente, la candidiasis mucocutánea también se puede manifestar en adultos y va a estar seguida también de un hipoparatiroidismo y distrofia en uñas y dientes. Es también frecuente que este síndrome tenga una expresión parcial o tardía. En el caso también de la edad adulta puede haber una amplia
unas amplias enfermedades relacionadas que pueden incluir hipogonadismo, vetíligo, también como vemos aquí en la imagen. Ese paciente va a presentar un tipo de vitíligo asociado a la adrenalitis autoinmunitaria. Vitiligo. Vitiligo. Y bueno, otra causa es también la adrenalitis infecciosa, en la cual vamos a encontrar una tuberculosis suprarrenal. En términos patológicos, la suprarrenal se va a ver reemplazada por una necrosis gaseosa y también se va a destruir tanto el tejido cortical como el medular, por lo que la tuberculosis va a causar una destrucción total o casi total de ambas glándulas suprarrenales. Por otro lado, también se ve asociada a una deficiencia de adrenocortical relacionada con enzimas. En los pacientes con SIDA, VIH, puede existir también una insuficiencia suprarrenal primaria crónica por afectación glandular o por citomegalovirus, también como Mycobacterium microcelulares y también un tipo de sarcópoma. En este caso, la glándula suprarrenal se ve afectada por infecciones, que también, como lo mencioné antes, iban a ser el citomegalovirus y los otros que no son medias raras de pronunciar. Aunque es muy frecuente el compromiso patológico de las glándulas suprarrenales, la insuficiencia adrenocortical clínica es inusual. Por otro lado, también van a existir sífilis, trypanosomiasis, como vemos aquí, histoplasmosis y paracoccidiomicosis. También vamos a encontrar que se relaciona la enfermedad metastásica. Es común que se presenten metastasis suprarrenales provenientes de carcinomas, melanomas, linfomas y otras lesiones malignas provenientes de pulmones, mama y estómago. Sin embargo, la enfermedad metastásica rara vez produce una insuficiencia adrenocortical, ya que más del 90% de las glándulas suprarrenales quedan destruidas antes de que se desarrolle una insuficiencia adrenocortical como tal. También puede existir hemorragia adrenal bilateral. Esta conduce a la rápida destrucción de las suprarrenales y precipita una insuficiencia adrenocortical aguda. En los niños es común que la hemorragia se asocie a la septicemia, meningocócica fulminante, o también llamado síndrome de Waterhouse-Friderichsen. En el caso de la... Eunice, una pregunta. ¿Sabes qué o de qué se trata el síndrome de Waterhouse-Friderichsen? Sí, lo mencioné. Iba a estar relacionado al infante. ¿Cuál es el agente patógeno? ¿Mandé? ¿Cuál es el agente patógeno? ¿Cómo? El principal agente patógeno del síndrome de Waterhouse-Friderichsen. La producción de... Este síndrome está relacionado a lo que era el infante. A la falla también del funcionamiento normal de las glándulas suprarrenales. Investiguen, necesito que investiguen. Y no es tema del sílabus, pero ahora que lo tocas, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen te genera una anomalía justamente en el tema de la coagulación. Lamentablemente afecta el tema de la glándula suprarrenal, pero esto es debido justamente a un agente patógeno que ingresa y se lo menciona justamente con el tema de la Neisseria meningitidis. Se lo menciona y se lo relaciona directamente eso. Sí, es verdad, para los infantes. Generaba se me fue el nombre, una hipercoagulabilidad, creo que era, no me acuerdo. Pero bueno. Yo mencioné que en los niños era común que la hemorragia se asocie con la septicemia. Y esto también se le iba a llamar el síndrome de Waterhouse. Bueno, entonces, en caso también de trombocitopenia, va a ser relacionado con heparina o anticoagulación.
también con el síndrome o anticuerpo contra fosfolípidos, como vemos aquí. Puede presentarse cuando se realiza una operación mayor o hay traumatismo y aparece casi una semana después con dolor o fiebre y otros síntomas. Aquí tenemos unos fármacos que van a estar relacionados a los pacientes con SIDA específicamente, ya que estos medicamentos que utilizan los pacientes con SIDA pueden alterar la secreción y metabolismo de esteroides. El ketoconazol interfiere con la síntesis de esteroides por parte de la suprarrenal y las gónadas, como la rifampicina y la fenitoína, y los opioides van a aumentar en sí el metabolismo de los esteroides. Es recomendable considerar que los pacientes con SIDA se encuentran en alto riesgo de sufrir una insuficiencia adrenocortical primaria o secundaria. Por último, otros trastornos genéticos pueden subclasificarse en 3 categorías, que pueden ser hipoplasia renal congénita, hiperplasia renal congénita y una hipoplasia renal congénita sin citomegalia. La otra hipoplasia renal congénita iba a ser con citomegalia. También puede tratarse con mialgias, artralgias, fiebre, anorexia, náuseas, vómito, ansiedad e irritabilidad mental, que estas van a ser partes de las manifestaciones clínicas que están acá. Aquí. Entonces, el paciente iba a presentar como signo y síntoma fatiga fácil, pérdida de peso, mialgias, artralgias, fiebre, ansiedad, irritabilidad mental también. También el paciente va a presentar una cierta hiperpigmentación de la piel, como vemos aquí. Los cambios pigmentarios consisten en oscurecimiento difuso de la piel sobre las áreas expuestas o no expuestas también. La hiperpigmentación es muy prominente en los nudillos, codos o rodillas, caras posterior del cuello y las palmas. También puede presentarse en los pezones o areolas de la mujer, ya que tienden hasta oscurecerse. En algunos pacientes también se observa vitíligo, como lo mencioné acá anteriormente. Los cambios emocionales también son muy frecuentes en estos pacientes y cuando existe una hipoglicemia, esto va a agravar la debilidad y función del paciente, función mental. Los pacientes también tienden a presentar hipotensión e hipostasis. Cerca de un 70% van a presentar una presión sistólica menor a 110 miligramos por mercurio, por lo que se dice que esos pacientes tienen como que el corazón más pequeño, por decirlo así. Y esa hipotensión se le va a denominar también crisis adenosina. Crisis adinosiniana. Esta patología, esta crisis, esta manifestación va a relacionarse específicamente con una necesidad crítica de glucocorticoides suplementarios y también a una debilidad grave, que va a estar asociada específicamente a periodos de estrés. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, esta se va a caracterizar por una obstrucción gradual de la corteza suprarrenal, una pérdida de tejido cortical, una caída de cortezo plasmático y una pérdida repentina de secreción tanto de glucocorticoides como de mineralocorticoides, como ya lo estaba mencionando. Ya, eso es todo. Dale. Voy a compartirlo para que para que se ponga mi compañero. Dale, chéverísimo. Ya. Ok, yo les voy a hablar sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgo, como ya saben, van a aumentar la probabilidad de contraer alguna enfermedad. En este caso,
van a ser enfermedades autoinmunitarias como la diabetes tipo 1, anemia perniciosa, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, también insuficiencia gonadal, estrés y anticoagulantes. Sí, por favor. Entonces, el diagnóstico, para diagnosticar la enfermedad de Addison se van a tener que hacer mayormente 3 pruebas, como la prueba de estimulación de la hormona adrenocorticotropa. Esta vamos a ver que va a consistir en medir el cortisol en la sangre mediante una estimulación o una inyección de la hormona ACTH. Ya, esto se lo mide antes y después de la inyección de la hormona. La prueba de hipoglucemia inducida por insulina, vamos a ver aquí que aquí se va a medir la glucosa y también el hidrocortisol en la sangre después de haber inyectado insulina. Y la prueba de diagnóstico por imágenes, se va a ver que se van a hacer radiografías o tomografías, especialmente para ver el tamaño de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Tratamiento. El tratamiento se lo va a dar con fármacos que van a ser un fármaco que mayormente se lo va a utilizar para estados inflamatorios. Va a ser de elección, corticosteroide, y la cantidad del tratamiento va a ser de 15 a 25 miligramos ya. Se los va a dar 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Ya el acetato de fludrocortisona, o fludrohidrocortisona, se le va a utilizar para para tratar el sodio en la sangre, o sea, va a retener la sal, ya, y mayormente se va a dar una cantidad de 0,05 o 0,3 miligramos por día. Vamos a ver la DEA o la dihidroepialdosterona, ya que como ya sabemos, va a ser un fármaco natural, pero aún así se lo va a tener que inyectar por la deficiencia que va a tener la corteza suprarrenal. Entonces, va a tener se los va a dar en 50 miligramos al día, solamente en las mañanas, y se lo da mayormente a las mujeres. Y va a mejorar el funcionamiento sexual y también los estados de ánimo. El pronóstico. En estos pacientes es necesario que apenas se reconozca esta enfermedad, se empiece a tratar. Si se trata, el paciente va a poder tener una buena calidad de vida. En cambio, si no se trata, va a poder ocasionar una insuficiencia suprarrenal aguda que va a ocasionar también la muerte. También se puede decir que una dosis del tratamiento con los fármacos que anteriormente expliqué, una dosis excesiva puede ocasionar también un síndrome que va a ser el síndrome de Cushing. Y vamos a ver que, el mantenimiento de la dosis de los fármacos va a mantener al paciente en buen estado. Ok. Caso clínico. Bueno, pues aquí tenemos a un paciente masculino de 11 años. Mayormente esta enfermedad no se da en los niños, como es infrecuente también. Entonces, este niño va a presentar síntomas 5 meses antes de la revisión. Y él presentaba síntomas como mareo, náuseas, e incluso llegó a perder peso de 3 a 4 kilos en 3 meses nomás. Entonces, también al ingreso, cuando ya se le llevó a revisión, se le hicieron los exámenes en los cuales se mostraron hiponatremia, hipercalemia, hipocloremia, también se le hicieron exámenes de cortisol y de la ACTH. Entonces aquí tenemos el cuadrito
que muestra la variabilidad de cómo llegó el paciente después del tratamiento que se lo hizo con hidrocortisona y también con fluorohidrocortisona, tanto después de 3 meses como después de 6 meses. Se explicó también que 48 horas después de comenzar el tratamiento, este paciente empezó a tener una mejoría hidrolítica. Sí, ajá. Y bueno, pues el paciente tuvo una buena calidad de vida porque siguió con el tratamiento ya de por vida. Ok, ya. Gracias. Aquí están las bibliografías. Listo, muchas gracias. Vamos con el grupo de feocromocitoma. No, se me perdieron. Sí, doctor, buenos días. Yo me voy a presentar ahorita. Dale. Acá están. Ya. ¿Sí se ve? Sí se ve, sí o no. Ya, gracias. Ya, bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, doctor. El día de hoy, Manuel Calderón y yo, mi persona, José Naspú, les venimos a hablar acerca de feocromocitoma. Bueno, primeramente, comenzamos con una pequeña introducción para poder entender mejor esta enfermedad. Y bueno, resulta que los feocromocitomas son verdaderos tumores. Son tumores del sistema nervioso que se desarrollan a partir de células cromafines, ¿ya? Y que se caracterizan por la producción excesiva o la producción anormal de catecolaminas. En el 85% de los casos se localizan en la médula suprarrenal y el otro 15% restante son extrasuprarrenales. Bueno, en otras palabras, feocromocitoma es el término médico usado precisamente para, como ya dije, para describir un tumor. Y que en la mayoría de los casos es un tumor benigno. O sea, es decir, no es canceroso. ¿Ya? En las glándulas suprarrenales, obviamente. Bueno, las células cromafines de la médula suprarrenal son las más afectadas, por lo que se produce la secreción de cantidades no normales, es decir, cantidades excesivas de hormonas como adrenalina, noradrenalina y rara vez de dopamina también. Bueno, la epidemiología es que se trata, como ya dije antes, un tumor raro, tiene una incidencia anual de 0.8 por cada 100.000 personas al año. Aunque estas cifras, estaba leyendo un artículo de que decía que estas cifras por lo general no suelen ser exactas, ya que aproximadamente el 50% de los feocromocitomas son diagnosticados por el patólogo al realizar autopsias. Entonces, este tipo de tumor se presenta indistintamente tanto en hombres como en mujeres y puede afectar a cualquier grupo de los dos. Ya tiene una prevalencia entre los 40 y, tiene una prevalencia de edad entre los 40 y los 60 años. Etiología, pues bueno, este cuadro me pareció súper importante, lo saqué del libro de Mafic, es un libro de fisiopatología. Bueno, la etiología es que algunos síndromes genéticos, que son los que podemos ver acá, que estoy señalando con el cursor, ya esos síndromes genéticos están vinculados precisamente con el incremento del riesgo de feocromocitoma. Entonces, la mayor parte
parte de los casos se produce por unos de estos síndromes. Ya, por ejemplo, tenemos el síndrome neurofibromatosis tipo 1, ya el síndrome de von Hippel-Lindau, el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y el síndrome de, el último acá, es el síndrome de paraganglioma familiar. Ya, por ejemplo, las personas que presentan el síndrome neurofibromatosis tipo 1 tienen una incidencia aumentada de feocromocitoma. ¿Ya? Y precisamente se va a presentar por un tico, o sea, por la mutación de un gen del NF1. Y así por ejemplo, el feocromocitoma es muy frecuente en familias con enfermedad de este síndrome, que es el von Hippel-Lindau, que se produce por la mutación del síndrome VHL. ¿Ya? En el síndrome de neoplasia, endocrina múltiple tipo 2, los feocromocitomas suceden en relación con un carcinoma, ¿verdad? Con un carcinoma medular de tiroides. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos que en este caso el gen afectado es y así mismo con esta enfermedad acá, con este síndrome. Por último, que es el síndrome el síndrome de paraganglioma hereditario, que provoca feocromocitomas. Entonces, todas estas mutaciones de estos genes, de estos síndromes, explican precisamente los casos de feocromocitomas. Bueno, los factores de riesgo es que las personas que tienen trastornos hereditarios, como estas enfermedades que les acabé de mencionar, puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque en tal caso de la primera enfermedad, del primer síndrome de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, puede haber una presión elevada, puede haber hipertensión fuerte, dolores de cabeza, taquicardia, una piel pálida, y también va a ser caracterizada por presentar neuromas mucosos en los labios y también en la lengua. ¿Ya? Después tenemos la enfermedad de von Hippel-Lindau, que también es una enfermedad rara que causa tumores, y no solamente tumores, sino que también quistes en el cuerpo, ¿ya? Y puede crecer también en el cerebro y en la médula espinal, ¿ya? No solamente el grano suprarrenal, sino que también en la médula espinal y en el cerebro, también los riñones y el páncreas. Pero bueno, resulta que las personas que presentan esta enfermedad también tienen muchos dolores de cabeza, fuertes dolores de cabeza, debilidades de las extremidades y problemas de la visión, hasta incluso la pueden perder. Y también una hipertensión. Ya, en este otro síndrome, en el de neurofibromatosis tipo 1, ya, normalmente suele manifestarse en la niñez, perdón, los signos, aunque incluso los signos pueden aparecer en el nacimiento. ¿Ya? Esta enfermedad es muy caracterizada por presentar manchas cutáneas en toda la piel y los nódulos de Leach, que son los que podemos ver acá, que están formados por pequeños tumores benignos de entre 1 a 2 milímetros de diámetro, que se llaman, en otras palabras, armatomas melanocíticos y se localizan en todo lo que conforma el iris. Esto puede ser muy peligroso para la persona que lo presente, ya que también puede perder la visión. Bueno, doctor, voy a continuar yo con lo que son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que realmente he notado que varía según el autor, pero bueno, apegándonos a la bibliografía que he investigado, tenemos que tener en cuenta de que como es una neoplasia a nivel de la suprarrenal secreta adrenalina, bueno, catecolaminas en general, por excelencia, vamos a notar que la principal sintomatología va a tener y que está relacionada con la hipertensión. Ahora, ¿cómo se va a presentar esta hipertensión? Se va a presentar ya sea paroxística o mantenida. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener casos en los que habrá pacientes que tienen crisis hipertensivas y otros que van a tener una hipertensión mantenida.
Así se habla del 90% de los pacientes que se han registrado con esta hipertensión, esta enfermedad. Ahora, dentro de un 30% de estos pacientes que presentan crisis hipertensivas o hipertensión mantenida, hay que tener en cuenta que van a presentar solo los síntomas cuando sufran de estas crisis, y así va a ser el 30%. Tener en cuenta que los síntomas que se van a dar a la hora de tener estas crisis hipertensivas, se habla de una triada típica, que es la cefalea, la sudoración profusa y las palpitaciones. Pero también puede presentar náuseas, vómito, palidez, un dolor torácico o abdominal, entre otras. Estas crisis hipertensivas suelen durar de 15 a 20 minutos, pero en caso de no llegar a ser tratadas, pueden llegar a ser más intensos, más duraderos, incluso más frecuentes. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y los factores desencadenantes de estas crisis hipertensivas van a ser distintos, pero se habla de que el más habitual es la micción, hablando así del 50% de los pacientes que se desencadenan debido a la micción, al esfuerzo que se hace a la hora de orinar. Pero también se va a hablar de fármacos como los opiáceos, la saralacina, histamina, glucagón, entre otros. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que se puede desencadenar ya sea por estrés físico, estrés psicológico, a lo mejor realizando una maniobra valsalva, estornudos, cambios posturales, anestesia. Esto hay que tener en cuenta porque vamos a notar que a la hora de quirófano hay que ser muy cuidadosos. También dentro de la cirugía, fármacos y bueno, prácticamente todas las actividades que se encarguen de desplazar el contenido abdominal. Y luego tendríamos la hipertensión mantenida, que también hablaríamos de un 30% de los pacientes. Y bueno, esta va a ser maligna y no se va a poder tratar como si fuese una hipertensión convencional. Va a resistirse a este tratamiento convencional. Y luego tendríamos que otro 30% de los pacientes van a presentar ambos. Luego tendremos dentro de un 10% de los pacientes que son asintomáticos, es decir, que no van a presentar ni crisis hipertensivas ni hipertensión mantenida. Pero debido a que presentan una neoplasia a nivel de la suprarrenal, dentro de la decisión quirúrgica pueden presentar una crisis hipertensiva que no va a ser favorable para nadie. Bueno, también hay que tener en cuenta que otra manifestación clínica que es bastante frecuente, hablando así del 50% de los pacientes que van a presentar intolerancia a la glucosa, secundario a la acción de las catecolaminas. Puedes continuar, José. Siguiente. Sí, gracias. No, al anterior. Las manifestaciones cardíacas. Bueno, mientras eso, tenemos que tener que, debido a que es una enfermedad que se encarga de mantener una hipertensión arterial o de provocar hipertensiones paroxísticas, va a presentar varios cambios a nivel del corazón, porque obviamente va a aumentar la presión y consecuentemente el corazón también va a tener ciertos cambios. Va a ser así de que estos pacientes suelen presentar ya sea taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, arritmias supraventriculares y sístoles ventriculares habitualmente. Y dentro del EKG se verá relacionado con alteraciones del segmento ST, la onda T y la aparición de unas ondas U que serán prominentes. A su vez también tendremos un crecimiento ventricular izquierdo y bloqueos de rama. Esto se presenta al final del complejo QRS habitualmente. Bueno, continuando con la próxima diapositiva, vamos a tener que van a haber otras manifestaciones que también van a estar relacionadas a la acción de las catecolaminas, que vamos a tener la hemoconcentración. ¿Qué es la hemoconcentración? Es el aumento de la viscosidad de la sangre debido a que hubo un aumento de la hemoglobina sin una consecuente aumento de la concentración plasmática, o a su vez una disminución del plasma sin una consecuente disminución de la hemoglobina. Entonces la sangre va a ser más viscosa. También vamos a presentar una hipercalcemia, fiebre, velocidad de sedimentación elevada. Esto va a ser una prueba clínica que actualmente sirve para lo que es indicar si hay un proceso inflamatorio o un tumor, habitualmente cancerígeno,
Esto se puede relacionar con lo que mencionó mi compañero, que hay ciertos síndromes que provocan estos feocromocitomas. También vamos a tener que puede presentar colelitiasis, que es cálculos renales al nivel de la vesícula biliar, la poliuria, exceso cantidad de orina, y rhabdomiólisis con insuficiencia renal. ¿Qué es rhabdomiólisis con insuficiencia renal? La rhabdomiólisis es la presencia de contenido muscular en sangre que no debería estar ahí, sino dentro del músculo. Dicho sea el caso de la creatinfosfatasa, de la mioglobina, y asimismo la insuficiencia renal va a presentar una excreción de mioglobina en la orina. Por mioglobinuria se le dice. ¿Y por qué se da todo esto? Debido a que va a haber una vasoconstricción extrema por obvia acción de las catecolaminas, y consecuentemente va a haber una isquemia muscular y el contenido muscular va a salir a la sangre y se va a eliminar. Luego vamos con el diagnóstico. El diagnóstico también va a depender del autor o de la práctica médica. Realmente no soy capaz de saber cómo se hará a nivel de Ecuador, o según los autores que investiguen. Se puede llegar a realizar un diagnóstico, o al menos a anotar la existencia de un feocromocitoma con pruebas de imágenes, ya sea tomografía computarizada o resonancia magnética. Pero, según los autores que yo investigué, el diagnóstico que hay que realizar para que sea exacto y que se hace habitualmente es un diagnóstico bioquímico, donde vamos a evaluar las catecolaminas, nefrinas en orina 24 horas. También puede evaluarse lo que son a nivel plasmático, pero hay que tener en cuenta que también, asimismo, dependiendo del autor, se dice que las metanefrinas presentan mayor exactitud y especificidad, sensibilidad para realizar el diagnóstico de un feocromocitoma. Entonces, ¿cómo vamos a saber que el valor es positivo? El valor va a ser positivo cuando va a presentar una elevación 2 a 3 veces mayor del límite normal. ¿A qué se debe esto? Porque puede haber unos ligeros aumentos normal, pero puede ser por fármacos o por demás factores externos. Entonces, si queremos diagnosticar un feocromocitoma, debe ser 2 a 3 veces mayor. Y entonces tendremos que los valores para realizar este diagnóstico van a ser de la epinefrina, que son unas catecolaminas, ¿no? De mayor a 35 miligramos, una norepinefrina de mayor a 170 miligramos y metanefrinas totales de 1.8 miligramos. Las metanefrinas son metabolitos de la epinefrina. Y luego, si es que estos valores nos llegan a dar falsos o negativos por alguna u otra razón, tenemos que tener en cuenta que las sospechas siguen siendo altas a pesar de que no haya dado falso. Pues tendremos que realizar una medición de metanefrinas en plasma, y eso es la prueba de clonidina. La clonidina va a tener un factor fisiopatológico que prácticamente va a regular o a modular lo que es la metanefrina. Entonces, lo que vamos a realizar con el paciente en esta prueba es darle 300 gramos de clonidina, y luego de las 3 horas vamos a evaluar los valores de metanefrina. Ahora, si los valores siguen siendo normales, incluso se descendieron hasta un 40%, tendremos un paciente que no tiene un feocromocitoma. Pero en cambio, si se siguen manteniendo elevadas, pues sí, vamos a tener un paciente que presenta feocromocitoma. Y bueno, también se puede realizar, como ya he mencionado, que el diagnóstico es una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a tener que, al menos en el manual del CTO, se menciona que primero debe hacerse una medición de las metanefrinas o catecolaminas en orina por 24 horas. Y ahora, si se nos da un valor normal, pues tendremos que evaluar por qué, a pesar de que nosotros tengamos esas sospechas. Vamos a tener que realizar una recogida durante síntomas o hacerla varias veces para ver qué es lo que está sucediendo. Y si no, pues tendríamos que evaluar otras razones por las que esté dándose estas crisis hipertensivas y esta sintomatología. Pero en caso de encontrarlo elevada, tendríamos que efectivamente hay un feocromocitoma presente, y se procede a realizar una tomografía computarizada, una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico. Entonces, si no encontramos el tumor, aquí nos muestra otras pruebas de imágenes que hay que realizar. O si en caso de localizarlo, pues vamos a proceder con el tratamiento, que voy a hablar más adelante. Y aquí tenemos una resonancia magnética de cromocitoma A nivel derecho. Vamos a observar aquí, esto es una resonancia magnética del abdomen.
podemos observar allí una presencia extraña. Y bueno, continuando con la próxima diapositiva ya tendríamos sobre el tratamiento. Hay que tener en cuenta que esto es una neoplasia. Tenemos que realizar una resección quirúrgica de esta neoplasia. Y entonces todo el tratamiento va prácticamente a dirigirse a sacarlo, a realizar una resección quirúrgica. Entonces tenemos que preparar al paciente ya desde hace al menos 15 días, 14 días, depende del doctor también. Y lo que tenemos que hacer es controlar la hipertensión mantenida en caso de que el paciente lo presente o prevenir las crisis hipertensivas así dentro de 14 a 10 días. Ya que, como ya he mencionado, la anestesia va a ser un desencadenante de las crisis hipertensivas. También puede darse una expansión del volumen del tumor, entonces tendríamos que mantener todo esto controlado, ya que, bueno, a la hora de quirófano va a ser algo sumamente riesgoso ya de por sí, entonces tratar de prevenir la mayor cantidad de y entonces el tratamiento principal va a ser un bloqueo, una utilización de bloqueantes alfa-adrenérgicos, siendo la fenoxibenzamina por excelencia el tratamiento que vamos a utilizar. Pero también tiene bastantes efectos secundarios, ya dicho sea la cefalea, náuseas, vómito y demás. Entonces, si necesitamos un tratamiento preoperatorio más largo, pues vamos a utilizar antagonistas alfa-1 selectivos, dicho sean la prazosina y la doxacina. Y bueno, en caso de presentar una crisis hipertensiva, podremos utilizar fentolamina, pero esto se dice que más bien es a la hora del quirófano. Si se llega a una crisis hipertensiva, pues vamos a aplicar una infusión intravenosa. Luego tendríamos los bloqueantes, todavía no pases. Sí, luego tendríamos los bloqueantes beta-adrenérgicos, que estos se dan solo después de los bloqueantes alfa-adrenérgicos, ya que no son la línea primaria de tratamiento, sino que son la línea secundaria. Y estos bloqueantes beta-adrenérgicos se van a presentar solo si hay una taquicardia sinusal, como ya he mencionado. Y esto, bueno, dependiendo del autor también, dice que se utiliza solo en el quirófano o se utiliza si llega a haber una taquicardia incluso antes de. Y el fármaco por excelencia que se utiliza es propanolol, aunque se puede hablar de esmolol o lidocaína. ¿Ya? Y también hay que mantener una dieta rica en sales dentro del tiempo preoperatorio, ya que queremos evitar la expansión del volumen de esta neoplasia. Y bueno, ahora sí continuamos con el tratamiento quirúrgico. Y bueno, hay que tener en cuenta que, como ya había mencionado, todo el tratamiento va a ser destinado a que la operación sea exitosa. Entonces, 12 horas antes vamos a tener que aplicar una infusión intravenosa de 2000 milímetros de suero salino isotónico al 0.9% para evitar una hipotensión por la resección quirúrgica, que bueno, esto se realiza prácticamente porque siempre hay pérdida de sangre en los quirófanos. Luego también, considerando la sintomatología de los pacientes de feocromocitoma, tenemos que prevenir hipertensión. Como había mencionado, se habla de la fentolamina, que también puede ser, si hay una crisis hipertensiva en el quirófano, se va a utilizar la fentolamina igual. Esto dependerá del autor, como ya lo he mencionado. Y asimismo, los beta-bloqueantes, que también, si se llega a presentar una taquicardia, pues vamos a utilizarla. Y luego procedemos a realizar una laparoscopía, que podemos ver aquí una imagen de la laparoscopía, que es la que está en blanco y negro. Que es justamente un artículo de tratamiento de lo que es el feocromocitoma. Y bueno, yo creo que no es necesario explicar eso para este tema, solo que hay que tener en cuenta que se realiza una laparoscopía para sacar el feocromocitoma. Luego, hablando del pronóstico del paciente, tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que ya haya sido una resección quirúrgica exitosa o no, tenemos que mantener un cuidado, un seguimiento, porque no podemos realmente no conocer el verdadero potencial maligno que pueden llegar a tener estas neoplasias, o si se pudo dar una metástasis o una misma resección quirúrgica incompleta. Entonces, luego de la resección quirúrgica, dentro de la primera semana no podríamos evaluar nada porque los valores van a verse afectados por la misma cirugía. Pero luego, dentro de 10 días, incluso de 2 a 4 semanas, dependiendo del autor también, se van a medir los niveles de metanefrinas plasmáticas
que son las más sensibles, como se había mostrado y explicado anteriormente. Entonces, si vamos a tener valores normales, vamos a confirmar que tenemos una extirpación completa y exitosa. Pero si es que van a mantenerse elevados aún así después de la resección quirúrgica, bueno, pues vamos a tener que proceder a realizar una prueba de imagen, tomografía computarizada o resonancia magnética para verificar si existen tejidos remanentes o no. También, como ya he mencionado, puede ser una metástasis. Entonces, en caso de ser valores normales, lo que vamos a realizar es un seguimiento anual de diagnóstico bioquímico de lo que son las pantenefrinas o catecolaminas y una toma de presión consecuente, porque no podemos conocer todavía la malignidad de estas neoplasias. También, a partir de aquello, pues el paciente va a poder vivir normalmente. Pero hay que tener en cuenta que aún así, después de una eliminación exitosa del tumor, hay un 25% que han presentado una hipertensión, lastimosamente. Y bueno, con eso terminaría mi posición sobre la femocromocitoma. Ya, por último, tenemos el caso clínico. Bueno, resulta que un paciente de sexo masculino de 40 años de edad, mestizo, primeramente fue intervenido quirúrgicamente por un hematórago izquierdo, ¿ya? Y después de esto comenzó a sentir pequeñas molestias crónicas lumboabdominales, ¿ya? Debido a esta sintomatología que él sentía, le indicaron estudios ultrasonográficos, el cual le detectó precisamente un tumor, ¿ya? En la cánula suprarrenal derecha. Entonces se le hizo estudios, se le hizo un ultrasonido, ¿ya? Entonces después de esto, se decide indicar un tratamiento quirúrgico para poder extraerle el tumor, teniendo en cuenta los valores de presión arterial del paciente, ¿ya? Se le trató con, o sea, su preparación quirúrgica, se le trató con alfa bloqueadores. Después esto se realizó la intervención quirúrgica, en el cual se les trajo el tumor. Y el informe de patología fue que se recibe de un tejido ovalado que pesa alrededor de 130 gramos, el cual tenía una superficie parda amarillenta y un tejido pardo grisáceo, y con extensas áreas de hemorragias. Pero esta imagen no es el caso clínico. En el artículo no encontré una imagen como tal. Lo saqué de otra fuente, ya en el cual aquí podemos ver la tomografía abdominopélvica, donde podemos ver una tumoración en el grano suprarrenal izquierdo. Estos son los exámenes complementarios realizados al paciente antes de la intervención quirúrgica. Esas son las referencias bibliográficas. Ya, gracias. Listo, muchachos. Bueno, hasta ahí quedamos el día viernes. Perdón, no, nos vemos el día sábado con ustedes, o el viernes. El viernes. Ok, el viernes a las 12 nos vemos y vemos ya lo que es el tema de hormonas sexuales masculinas y femeninas. Pues vamos a hacer un poquito, ¿no? Pero ahí nos metemos. Listo, muchachos. Gracias. Tienen 10. Pasen bien. Doctor, no se vaya. Cuéntame. No se olvide de habilitar para subir el análisis. Sí, hasta las 2 de la tarde. Ya mismo les doy. Al mediodía empiezo ya a subir eso, que termino clase, ¿ok? Doctor, Ok, listo. Pasen Gracias, bien. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.